Pues continuamos aquí en Canal 9 Soria, en Soria en Serio, después de esta pausa publicitaria y, como decíamos, ahora nos adentramos en tema político y por ello pues hoy queremos tener con nosotros, hemos querido tener a uno de nuestros diputados, al diputado por el Partido Socialista, Javier Antón, que nos acompaña esta noche aquí en Canal 9 Soria. Javier, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tenemos por delante también un tiempo en el que queremos hablar un poquito de lo que ha sido también pues esta última legislatura. Hablaremos un poquito también pues de las elecciones adelantadas, pero son muchos de los temas que queríamos tratar. Y el primero de la legislatura, claro, cuando se adelanta un poquito un periodo electoral, se acorta también un poquito ese mandato, esa legislatura, y esto hace, imagino, que, claro, proyectos que tenemos pendientes, proyectos que queríamos sacar, pues los tenemos que dejar aparcados por momento. Se han hecho muchas cosas durante esta legislatura, pero imagino que algo quedaba, ¿no? Hombre, siempre quedan cosas por hacer, pero si me lo permites, me gustaría, en primer lugar, dar, pues bueno, hacer un saludo y dar ánimo a todos estos estudiantes de nuestra provincia que se están jugando su futuro hoy en la prueba de la EBAU y nada, pues desde aquí mucho ánimo a ellos y a sus familias, que por experiencia propia sé que son unos días muy duros y que seguro que se pasa, pero sí que viene bien de vez en cuando lanzar ese ánimo en este día que les queda. Y contestando a tu pregunta, siempre hay que hacer cosas. La maquinaria no se puede parar independientemente de que se convoquen o no elecciones. Hay proyectos que tienen que continuar, hay administraciones que siguen ejerciendo y luego hay un gobierno en funciones que tiene que seguir implementando políticas para que la maquinaria no se pare, ¿no? Y el gobierno está en funciones pero sigue ejerciendo. Desde luego que nosotros a lo largo de estos días hasta que lleguen las elecciones vamos a seguir muy pendientes de los proyectos que están en marcha y de cómo continúan otros que tienen que estar a puntito de salir pues sus licitaciones apropiadas, etcétera, etcétera. En definitiva, que las elecciones quizá paren un poquito más en la toma de posesión, ¿no?, posterior, cuando ya hay un cambio de gobierno, cuando hay una necesidad de buscar alguna coalición, pues quizá ese sea el periodo más complicado, pero ahora desde luego que yo creo que es un momento para rematar y seguir vigilante a que pues bueno, proyectos muy importantes para nuestra provincia no pierdan ni un solo día y que continúen, sobre todo porque la experiencia nos ha dicho que algún proyecto que se quedó ahí pendiente de ejecutar, pues gobiernos posteriores decidieron cortarlos, ¿no? Eso es quizá lo que más nos preocupa, ¿no? La incertidumbre de unas elecciones, los ciudadanos votan, salen unas mayorías diferentes y claro, nosotros lo que aspiramos es a continuar para poder rematar todos estos proyectos y continuar con algunos que todavía tenemos en cartera. También imagino el miedo siempre en el que hay un periodo electoral que se adelanta, en el que están, como dices muy bien, esos proyectos en marcha esperando adjudicaciones, esperando licitaciones y claro, hay plazos, por ejemplo, en proyectos con ayudas, con fondos europeos, que Europa marca unos plazos muy estrictos y hay que justificarlos en tiempo y forma y claro, pedir prórrogas a veces es muy complicado cuando vienen este tipo de procesos. Eso es un hándicap, ¿no? Pero afortunadamente yo creo que España ha sido uno de los países más eficaces a la hora de repartir esos fondos. Sabemos que ha sido incluso ejemplo para otros países que han tenido más dificultad. La clave es que las diferentes administraciones que han decidido gestionar estos fondos, aparte de los famosos PERTE y los propios de los diferentes ministerios, continúen y seamos capaces de llegar a tiempo con estos proyectos que desde luego son fundamentales para el futuro. Esta oportunidad que nos ha brindado, consecuencia por desgracia de una crisis provocada por una guerra, nos puede ayudar a cambiar un poco el paradigma de país. Y yo creo que tanto la transición ecológica como la modernización y la reindustrialización son fundamentales para el futuro y de hecho los datos lo avalan, ¿no? Esa senda de crecimiento que algunos auguraban que iba a ser negativa, que el invierno iba a dar paso a una primavera caliente, pues estamos viendo cómo las expectativas de crecimiento del país están subiendo y estamos viendo cómo cada vez más trabajadores están incorporando al mundo laboral. Desde luego que, independientemente de lo que pase, se ha conseguido mucho y espero que no se pare la maquinaria en este sentido. ¿Cómo se valora, ahora hablaremos de proyectos, pero cómo se valora personalmente, Javier, esta legislatura? ¿Cómo la valorarías?
Esta legislatura ha sido muy especial, ¿no? Porque tenemos habitualmente la noticia del día siguiente hace que nos olvidemos de la anterior, pero si alguien refresca o en estos resúmenes de legislatura que van a aparecer en imágenes, tenemos que acordarnos, y lamentándolo mucho, de lo mal que lo pasamos en los 2 primeros años con la pandemia, ¿no? Cientos de sorianos fallecieron. Entonces cualquier valoración que hagas de esta legislatura pues tiene que partir de esta grave situación, ¿no? Demuestra la vulnerabilidad a la que estamos sometidos y de cómo tenemos que proteger pues nuestro sistema sanitario para que en caso de que vuelva a aparecer una crisis de estas características, una crisis sanitaria, estemos a la altura y no cometamos los errores que en un pasado se cometieron con esos recortes a la sanidad. Partiendo de esa circunstancia, que yo creo que marca toda la legislatura porque cambia el paradigma de ver las cosas, terminamos, por desgracia, con otra mala noticia, ¿no? Que es una guerra a las puertas de Europa, una guerra provocada por la invasión de Putin de Ucrania, que provoca una crisis mundial, una crisis de precios y que obliga tanto la primera situación como la segunda a modificar y a adaptar las políticas de un país a solucionar estas 2 grandes crisis. Esto desde luego que el tiempo lo dirá, ¿no? Pero yo creo que el gobierno ha actuado de manera ejemplar y los resultados están ahí, ¿no? Vimos como otra crisis, la crisis bancaria, provocó recortes, aumento de paro, etcétera. El modelo con el que este gobierno se ha enfrentado a estas 2 crisis ha sido completamente diferente. Decía el ministro el otro día que la visita que tuvo hace poco con motivo de las elecciones, el ministro de Seguridad Social, que por las noches prácticamente no podían dormir, porque aparte de todos los problemas sanitarios, veían cómo el cerrar el país, el intentar que más personas no murieran, iban a provocar que 3,5 millones de personas fueran directamente al paro y tenían que dar una solución. Esa solución fueron los ERTEs y hemos visto cómo ha sido fundamental para no arruinar a este país. Solamente con ese detalle pues ya ha merecido la pena, ¿no? la existencia de este gobierno, pero tenemos que sumar muchísimos más, porque aparte de luchar contra estas 2 crisis, no se ha dejado de seguir protegiendo a los más débiles. Ha habido leyes de todos los, desde la protección de la mujer hasta la protección de las amas de casa, pasando por aumento de las becas, la ley de educación, de ley de deporte en la que fui ponente, etcétera, etcétera. Ha habido un montón de leyes subsumidas por estas 2 grandes crisis, pero que desde luego hacen que esta legislatura haya sido muy productiva y muy beneficiosa para los españoles y las españolas. En esas ponencias, en esos grupos de trabajo, personalmente también, ¿cómo es el trabajo que se realiza en el Congreso, ese trabajo que no vemos muchas veces dentro de los medios? Y, por ejemplo, pues también en un gobierno de coalición, ¿cómo es el trabajo también con compañeras y compañeros de Podemos? Bueno, el trabajo en el Parlamento, tenemos 2 tipos de trabajo. Uno, el que se ve, ¿no? Que es el momento de las votaciones, sobre todo de las importantes, que es cuando la Cámara te enfoca, pero hay otro trabajo que se puede dividir en 2 a su vez, ¿no? Por un lado, el legislativo, ¿no? Formamos parte de comisiones y en esas comisiones tenemos que, pues lo más importante es informar y aprobar leyes a través de ponencias. Luego tenemos proposiciones no de ley, ¿no? Que sería más la parte de control al gobierno, y luego pues tenemos la capacidad de preguntar. La ventaja de estar en el gobierno y para un diputado de una provincia pequeña como la nuestra es la capacidad de poder abrir puertas en los diferentes ministerios para que los proyectos fundamentales para nuestra provincia vayan adelante, exigirlos, controlarlos. La oposición lo tiene que hacer a través de preguntas. Nosotros tenemos esa ventaja, ¿no? de tener compañeros y compañeras en los ministerios a los que podemos exigir. Para mí, ¿cuál ha sido la más importante, teniendo en cuenta que nosotros solo tenemos un diputado? Pues evidentemente la de trabajar por Soria todos y cada uno de los días, porque había otros compañeros que en esa otra labor me cubrían, ¿no? Y esa es la gran ventaja que tiene formar parte de un grupo parlamentario de 120, porque cuando tú consigues una cosa, no estás consiguiendo que un solo diputado vote frente a los otros 350, ya partes de un grupo parlamentario que con 120 votos, el grupo mayoritario, apoya pues, los presupuestos, por ejemplo, en los que aparecen proyectos importantísimos para nuestra provincia. Y ese sería un poco a grandes rasgos la labor, ¿no?
la labor que muchas veces no se ve, no se nota, pero que hay que hacer, ¿no? Y que los portavoces o las preguntas de sesión de control, que son las que más llaman la atención mediáticamente, incluso al público, ¿no? El debate cara a cara está, pero luego hay otro trabajo fundamental, ¿no? Las más de 200 leyes que se ha hecho, ha habido muchos diputados, hemos estado muchos diputados, diputadas, senadores y senadoras trabajando para que al final las enmiendas, lo que te dice la sociedad, que tienes que cambiar una asociación, pues ese trabajo que no luce, pero importante, es al que se tiene que dedicar el diputado, aparte de cuidar a tu provincia, que es la que nos elige. Ese trabajo de diputados con otros diputados, como decía también, por ejemplo, de Podemos, lo que se traslada, por ejemplo, de lo que vemos en los medios al trabajo interno que se suele tener, ¿cambia completamente? Sí, yo creo que el trabajo, pues, hombre, nosotros hemos tenido también la mala suerte, lo tengo que decir, de que por primera vez ha aparecido Vox en el Congreso en esta legislatura. Hemos visto como el tono y en algunas ocasiones la falta de respeto ha aparecido, ¿no? Hemos visto como compañeros han sido insultados en voz alta dentro de una comisión o dentro del propio palacio, ¿no? del Congreso. Entonces, eso, sin lugar a dudas, a mí me ha chocado mucho en esta legislatura, ¿no? De un ambiente cordial, de compañerismo, pero aunque hubiera diferencias ideológicas y no te pudieras poner de acuerdo y hubiera que votar en contra, siempre existía ese respeto, más allá del debate duro que en algunas ocasiones tiene que haber al defender alguna ley o alguna oposición. Sin embargo, este año yo en ese sentido, con este grupo en concreto, he estado bastante incómodo, ¿no? Alguna vez que me ha tocado cerca de sus escaños, pues me parece que no eran, no sé, insultos, risas, mofas, etcétera, que no están, pues bueno, no son apropiadas, ¿no? Y como han podido observar la gente, pues hemos salido muchas veces más por este tipo de polémicas que por los acuerdos, ¿no? Y bueno, pues eso quizás sea lo que más ha llamado la atención, pero el trabajo, independientemente del partido, defiende sus ideas, busca las mayorías, los apoyos. Evidentemente nosotros, con los que más hemos hablado y trabajado, como no puede ser de otra forma, son con los que apoyaron la investidura, ¿no? Que son los grupos de izquierdas en este caso. Precisamente de la oposición, ¿hay algún diputado, alguna diputada que le haya sorprendido para bien a la hora de construir, a la hora de pues, las proposiciones que presenta, sí, que sean constructivas? ¿Alguien en particular que tenga en mente? No hay ninguno en particular, pero hay varios, ¿no? Varios, sobre todo cuando ya llevas varios años en una comisión y has coincidido con los mismos, pues al final entablas cierta relación laboral, ¿no? Pues formas parte de grupos de WhatsApp, o por ejemplo con la presidencia y con los miembros de la mesa de transición ecológica en la que he estado, pues hay más complicidad evidentemente que con otra comisión en la que no has estado, ¿no? Y ahí pues haces viajes o haces visitas con ellos y entablas pues relaciones bastante más cordiales y más cercanas que con otros, pues que a lo mejor por el azar no has coincidido en ninguna comisión. O sea que, pero en particular no hay ninguno especial. ¿Qué tendría que cambiar para que esa cordialidad que hay en esos grupos, en esas comisiones, se traslade al panorama? Pues yo creo que lo que hay que hacer es humanizar también la política, ¿no? Al final, las personas que son las que tenemos que al final trasladar nuestra ideología, nuestra forma de ver el mundo a la política, pues hacerlo de una forma normal y corriente. ¿Qué pasa? Que entiendo, y no es una crítica a los medios de comunicación, que a veces el enfado, el titular duro, un poco ir rozando la maleducación llama más la atención que si yo llego a un acuerdo con el Partido Popular para aprobar una proposición no ley. Eso no es noticia. Sin embargo, bueno, hay una frase, es noticia cuando un hombre muerde a un perro. Si un perro muerde a un hombre y pues no es tanta noticia, ¿no? Pues eso es un poquito quizá lo que pase, pero hay mucho más de lo otro que de la bronca, estoy convencido. Proyectos de Soria, proyectos que se han traído en esta legislatura, proyectos principales que Javier Antón pues también ha visto y trabajado. ¿Cuáles diría que son los principales? Mira, yo me acuerdo, hay dos cosas que haciendo memoria a raíz de invitarme a tu programa, he hecho memoria, hay dos cosas que he recordado perfectamente. Fue la primera visita que hicimos al Centro de Procesamiento de Datos de Madrid
con Carlos, ¿no? A conocer la gerencia de informática de la Seguridad Social, cuando ya el Gobierno había anunciado, yo creo que además pasó varios tiempo, porque estuvimos todavía en tiempo de pandemia, cuando ya había anunciado que el Centro de Procesamiento de Datos iba a hacer aquí, esa visita en la que conocimos a la gerencia y que nos plantearon las fases y el propio ministro nos dio a conocer cuál era el proyecto que querían, y es una de las cosas, a mi juicio, más importantes que han pasado en esta legislatura, porque más allá de la propia inversión, que es una inversión importante, estamos hablando de 80 millones, no recuerdo exactamente la cifra, más todo el dinero que va a ir asociado a la instalación de los equipos informáticos de última generación que tienen que estar allí, ¿no? Hablaba el otro día el ministro de cerca de 200 millones en equipamiento. La puerta que nos abre a ser un lugar de ejemplo, o el modelo de ahorro energético asociado al almacenamiento de datos, para mí creo que es la gran novedad y el gran proyecto de futuro que se le abre a esta provincia. Que el CEDER en su día empezara a investigar sobre este tema, que lo pusiera, que hubiera contactos entre la Gerencia de la Seguridad Social y el CEDER, que un gobierno sensible haya pensado en esa intención de descentralizar servicios y a la vez hacer una aportación, porque al final no es solamente el dinero que pueden ahorrar, sino los recursos medioambientales que recuperas, ¿no? en este proceso, pues nos da una ventana de oportunidad que desde luego esté quien esté la tiene que aprovechar. Y la segunda fue el retomar las obras en el tren. Nosotros empezamos la legislatura seguramente lo recuerdas, con un montón de problemas, los trenes se paraban, tal. O sea, el trabajo que hemos hecho detrás de recuperar este servicio y mejorarlo ha sido increíble. La primera reunión con la presidenta de ADI la recuerdo porque fue prácticamente nada más tomar posesión y planteamos una serie de hitos y de acciones necesarias para que este tren no desapareciera, y vemos cómo prácticamente al final de esta legislatura ya se están haciendo las pruebas. Renfe ya está moviendo trenes por ahí, hemos visto cómo esa inversión que en su día el Partido Popular utilizó 800.000 euros o 1 millón de euros para que no se hiciera, la hemos podido recuperar y así garantizar que algo que alguien ya daba por perdido pues sea una realidad, y eso sea pues bueno, el inicio de seguir avanzando, ¿no? También hemos puesto asociado a eso, si esa no la cierran, lo que queremos es abrir hasta Castejón. El estudio de viabilidad está abierto y ese hándicap o reto que teníamos con el transporte ferroviario pues hemos conseguido desbloquearlo, y a partir de ahí pues seguir construyendo. No nos podemos conformar con esto, tenemos que crecer. Y esas son, a modo de ejemplo, dos, ¿no? Pero hay otras, hay infinitas, ¿no? Por ejemplo, las travesías de Soria, yo creo que también va a ser un antes y un después, ¿no? Después de 40 años discutiendo si las tenía que pagar el Ayuntamiento de Soria, la tenía que pagar, de quién era la titularidad, después de no cumplir gobiernos en el Ayuntamiento de Soria con 2 convenios, pues al final el que la sigue la consigue, y pues bueno, ese trabajo, ¿no? Que desde el Ayuntamiento, a la cabeza con Carlos Martínez, ha hecho, pues que se empiecen las obras en breve, pues desde luego también es algo que te gusta, porque las reuniones, y he sido testigo, han sido muy duras. Nos hemos pegado prácticamente hasta con el bedel, ¿no? del Ministerio para que esto al final haya podido ser. Al final el trabajo da sus frutos, y desde luego que es un modelo de trabajo para conseguir lo que tú consideras que es justo, ¿no? Que es lo que siempre el Ayuntamiento y Carlos han defendido allí. Lo justo es que esto lo tenía que pagar el Gobierno, y el Gobierno al final un Gobierno socialista ha sido el que lo ha puesto en marcha. ¿De esos proyectos alguna espina clavada, algún proyecto que quede en el tintero? A nosotros lo que más nos... ¿Alguno que le hubiera gustado a Javier Antón decir, me hubiera gustado? A mí lo que me hubiera gustado es acortar tiempos de determinados procesos administrativos que son que gastan mucho tiempo, ¿no? A veces hay que abrir las obras en el A15, ¿no? Estamos dando los pasos. A mí, en lugar de 1 año para redactar el proyecto de adaptación, me hubiera gustado que fuera medio año, pero hay veces que contra eso no puedes. Pero esa quizás sea nuestra espinita, ganar velocidad en todos esos procesos que hemos podido recuperar después de haber estado 8 años
parados. Quizá esa sea la mayor frustración que tienes cuando consideras que es necesaria esa infraestructura, pero que los plazos, los recursos, por ejemplo, los recursos que ha habido contra el proyecto del Centro de Procesamiento de Datos, nos han hecho retrasar algún mes, ya lo habéis hecho noticia vosotros, ¿no? Pues una empresa considera que el pliego no cumple, pues recurre, tienes que llevar... Pero bueno, eso forma parte de la administración, ¿no? Y dar garantías jurídicas para que todas las empresas tengan las mismas opciones, lo tenemos que respetar y asumir, y ese es quizá un poco lo que más te fastidia, ¿no?, de todo este proceso, ¿no? Que la voluntad existe, pero que los tiempos para ti van muy rápidos, pero para la administración se cumplen, ¿no? Y los BOEs hay que cumplirlos. Sí. Hace 10 días, ¿cómo le pilló el anuncio de Pedro Sánchez a Javier Antón? Bueno, a nosotros nos ha pillado un poco a pie cambiado, ¿no? Porque nos pilló celebrando el gran resultado que el Partido Socialista ha tenido en esta provincia. ¿Cómo se enteró, Javier? Pues por WhatsApp, el presidente va a dar va a hacer un comunicado. ¿Grupo del PSOE? Yo creo que fue el grupo de diputados, ¿no? O por varios ya, porque al final esto tenemos varias redes, ¿no? Pero nos pusimos a verlo porque sabíamos que algo iba a anunciar importante, porque tenía Consejo de Ministros, lo retrasó. O sea, ya intuíamos que lo que iba a decir el adelanto electoral, pues sí que sorprendió a todo el mundo, pero cuando lo analizas, pues probablemente en parte está justificado, ¿no? ¿Acierto o desacierto? Yo creo que ha sido un acierto, porque te estaba comentando un poco, hemos estado comentando antes lo que es la parte visible de los miércoles de la sesión de control al Gobierno. Pero si ha sido dura esta legislatura con un Gobierno estable, prácticamente, bueno, pues con algún error, evidentemente, con alguna discusión interna, como no puede ser de otra, pero... Mucha estabilidad no había, tampoco. Bueno, pero... Cierta estabilidad, pero no mucha. Bueno, pero se han sacado más de 200 leyes. O sea, para no haber estabilidad, demasiadas leyes, ¿no?, que nos ha tocado currar allí. Pero el periodo que queda, estos 6 meses que dan de legislatura, se hubieran convertido en un infierno mediático de presión, de continuar, de todos los días pedir la dimisión, etcétera, etcétera. Tenemos el Gobierno de la Comisión Europea, pues es mucho mejor zanjar al principio, pues le estamos haciendo también un favor, pase lo que pase, al que tenga que gobernar el resto que quede de Gobierno de Europa, ¿no? Pues es mejor zanjarlo ahora, que los españoles decidan, y a partir de ahí pues volver a tomar las riendas. Yo espero que sea otra vez el Partido Socialista el que lidere el nuevo Gobierno. Los tiempos tienen que correr porque el 23 de julio está ahí y los plazos electorales, pues ahí está el calendario, y precisamente, pues bueno, hay que conocer ya esta semana las listas y conocer quién se presenta. De momento, Partido Socialista en Soria, ¿qué noticias tenemos? Nosotros estamos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, pero todo sin poderlo pensar como nos pasaba, ¿no? Porque antes el calendario electoral te lo gestionan la propia estructura del partido con cierto tiempo para que nuestra organización tenga tiempo de adaptar, de convocar esas asambleas, los comités, las ejecutivas, etcétera, etcétera. Esta vez, como el anuncio ha sido como ha sido y el plazo es el que tenemos, pues prácticamente hemos tenido que condensar en 2 semanas toda esta decisión, y nuestro partido aquí en Soria lo que está haciendo es lo mismo que ha hecho siempre: consultar a las asambleas, trasladar las propuestas a la Ejecutiva Provincial al Comité Provincial lanzará una oferta, una propuesta, y esa propuesta será la que se traslade al Comité Federal de Listas para que representen para representar a los socialistas sorianos en las próximas elecciones. Exactamente igual que se ha hecho siempre. La brevedad de tiempo invita a pensar que puede haber una continuidad de candidatos. Yo creo que tiene que haber, yo creo que la oferta por parte de todos los candidatos está abierta, y lo que hay que buscar es las mejores personas. Aquí somos un equipo, siempre hablamos de personas, hay personas que tienen más peso que otras, pero la grandeza que tiene este partido, a mi juicio, en esta provincia, es que somos un equipo humano que nos conocemos desde hace tiempo y que todo el mundo está dispuesto a arrimar el hombro donde haga falta y cuando haga falta. Y siguiendo, yo siempre dispuesto a lo que el partido me pida, a continuar en donde haga falta, o a no continuar si se considera que tiene que haber otro que lo tiene que tomar. Y eso es la máxima, y lo he dicho siempre, con tiempo o sin tiempo, ¿no?
Yo he estado en el ayuntamiento, he estado aquí, pero que dispuesto a lo que toque en cada momento. ¿Cómo prevé la campaña? Porque venimos de una campaña, las locales, pero ¿cómo se prevé esta campaña dentro de la provincia para unas nacionales? Tenemos una ventaja, a mi juicio, que es que la maquinaria está recién engrasadita, un poco cansada quizá. Pero bueno, de las sorianas y de los sorianos están todavía en ese modo campaña. Pero luego tenemos el hándicap, pues que es la primera vez que vamos a celebrar unas elecciones en periodo vacacional, por decirlo de alguna forma. Entonces habrá que adaptar a esa realidad nuestro, pero desde luego que el trabajo, el pisar todos los pueblos, el puerta a puerta, el intentar recoger todas las iniciativas de todos los ciudadanos de esta provincia, pues va a estar, que ha sido la seña de identidad de nuestro partido, no la vamos a perder porque sea verano, ¿no? Vamos a intentar aprovechar las ventajas. Claro, hace poco nos tocó uno en pleno invierno, me acuerdo que era bastante difícil hacer actos en la calle. Prácticamente, bueno, si uno tiene que atender a las temperaturas y al tiempo, pero bueno, mayo tampoco es que haya sido un mayo. No ha sido muy bueno, pero bueno, nos adaptaremos y a seguir trabajando. Nosotros con la idea y la ilusión de volver a ganar las elecciones como hemos ganado las últimas y a por todas y a seguir con nuestro proyecto para esta provincia, que yo creo que, viendo el respaldo que ha tenido en las municipales, pues es amplio, ¿no? Habiendo ganado estas últimas. ¿En qué confía? ¿En qué resultado confía? Pues en que el Partido Socialista siga teniendo representación y por lo menos lo que tenemos, y si puede ser algo más, algo más. Eso siempre en positivo. Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Soria Ya, Vox, ¿cómo ve a otras fuerzas más allá del Partido Popular en la provincia? Pues en la parte de la izquierda yo creo que están ahora en un proceso en el que hay que dejar que lleguen a esos acuerdos necesarios para presentarse o no de manera conjunta. A la derecha, pues bueno, tenemos a Vox, que no sabemos si consolidará los resultados que ha tenido en las municipales o subirá como subieron las autonómicas. Y tenemos la incógnita de Soria Ya después de haber afrontado la realidad que supone participar en un Parlamento en el que prácticamente no tienes capacidad de toma de decisiones, ¿no? Yo cuando antes te comentaba que detrás de nosotros hay 100... por cierto, también coinciden con el Partido Popular. En ese comentario. Porque al final, si tú te la juegas a solo un número, pues en la ruleta te puede tocar o no te puede tocar. Sin embargo, cuando tú vas con 120 números, esperemos que en las próximas sea 140, es más fácil que haya cosas que puedan llegar a Soria, ¿no? Porque yo entiendo que detrás de mí no solamente está este partido, los 2 senadores o 3 que podamos tener, sino ese partido histórico de más de 140 años que apoya las reivindicaciones y nuestro programa electoral desde el principio, y así lo ha demostrado en esta última legislatura. Yo creo que esa es la gran ventaja que tenemos los partidos pues, históricos y con representación en toda la nación frente pues, a partidos puntuales que se la juegan a un solo número, ¿no? A cara o cruz, por decirlo de alguna forma. A Sumar en nivel nacional casi no le está dando tiempo a muchas cosas, a las pocas que tenía atadas. En la provincia de Soria, ¿cómo lo ve esta posible opción? Pues vamos a ver cómo. Yo creo que seguirán un poco los pasos de lo que suceda a nivel nacional y estarán a la expectativa, pero bueno, yo creo que esa pregunta casi mejor se la deberías hacer a ellos porque son bastante delicados, ¿no? Yo siempre respeto las decisiones que se tomen en otros partidos, elegirán evidentemente a sus candidatos con la intención de conseguir los mejores resultados, como lo hacemos nosotros, y son ellos los que tienen que opinar, porque si no me meto en un jardín que a lo mejor salgo trasquilado. Pues Javier Antón, la verdad que ha sido un placer estos minutos aquí esta noche en Canal 9 Soria, en Soria en Serio, y bueno, pues como a todos desearos siempre la mejor de las suertes, y bueno, pues estaremos muy pendientes de si estará dentro de los nombres de las listas. Bueno, aparte de las listas, yo sí quería daros las gracias por cubrir todas las noticias, todas las ruedas de prensa, las notas de prensa, y bueno, que nuestro trabajo sin vosotros pues sería más difícil llegar a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, muchas gracias por vuestra labor también en esta legislatura, que sin vosotros, pues ya os digo, no tendríamos tanta visibilidad como la que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues dejamos a Javier Antón y también a ustedes con el resto de la programación aquí en Canal 9 Soria. Volveremos con Soria en Serio en tan solo 7 días, con muchos más protagonistas en esta casa. Así que muchas gracias.